Pero bueno, qué sorpresa. Pues vamos a hablar de la volatilidad, por ejemplo, ya que tengo una cámara aquí. En el vídeo de hoy os voy a explicar qué es la volatilidad y luego, con Excel, os voy a enseñar cómo calcularla en dos pasos muy sencillos. La volatilidad, ¿qué es como concepto? Muchas veces relacionado con la rentabilidad, otras muchas y probablemente más relacionada con el riesgo, realmente es lo que cambia o lo que varía la rentabilidad de un activo con respecto de su media. Es decir, con respecto de la media de las rentabilidades para un periodo determinado. ¿Por qué se suele relacionar con el riesgo? Porque si nosotros en un activo tenemos una volatilidad alta, significa que las rentabilidades a lo largo de ese periodo que nosotros determinemos han sido muy diferentes, se han visto muy alteradas. Si estamos, por ejemplo, con volatilidades anuales y en el último año hemos tenido una rentabilidad del 20%, eso no significa que para el año siguiente no podamos tener una rentabilidad del 2, del 30 o del menos 15. Tenemos una volatilidad muy alta, la rentabilidad se desvía mucho con respecto de la media de rentabilidades de ese activo. Si tenemos una volatilidad baja, todo lo contrario. Vamos a tener rentabilidades parecidas y vamos a tener un activo más estable, con rentabilidades más seguras. Esto no quiere decir que las rentabilidades vayan a ser positivas. No pueden ser negativas, pueden ser positivas, negativas, ir variando a lo largo de los años, meses o los periodos que estemos analizando, pero van a ser rentabilidades más constantes. ¿Cómo vamos a calcular la volatilidad? Pues viendo lo que se desvían las rentabilidades de la rentabilidad media. Esto lo vamos a hacer con la función de desviación típica que veremos en Excel. Muy fácil. Podría hacerlo a mano, pero teniendo Excel, pues yo creo que vamos a utilizar Excel. Hay muchas volatilidades. Tenemos volatilidad implícita para el estudio de la incertidumbre que puede tener un activo a futuro. Serían expectativas de volatilidad. Tenemos volatilidad estocástica, volatilidad determinista, más complejas. Tenemos la volatilidad real, es decir, lo que varía el precio como tal. No la rentabilidad, sino el precio. Precio máximo, precio mínimo. Hacemos la resta, la diferencia. Eso sería la volatilidad real para un periodo determinado. Tenemos la volatilidad de mercado, muy ligada al riesgo de mercado, es decir, la volatilidad que está presente en todos los activos. Y luego tenemos la volatilidad histórica, la que nosotros vamos a utilizar y vamos a calcular. Es una volatilidad que, como digo, se calcula con la desviación típica, al igual que la determinista, y se calcula a partir de datos del pasado. Eso no quita que nosotros podamos sacar conclusiones para el presente y para el futuro. Muy sencillo y además probablemente la que nos dé resultados más ajustados y más reales, puesto que los resultados que también estamos utilizando e incluimos en la ecuación son resultados reales porque son resultados históricos. Habrá gente que se pregunte por qué no estoy haciendo un vídeo de calcular la volatilidad o el riesgo de una acción o de otro instrumento financiero a partir de las betas. Primero, porque habrá muchos vídeos de eso. Segundo, porque yo no quiero tomar un índice de referencia. El problema de calcular el riesgo de un activo financiero a través de las betas son dos realmente. El primero es que nunca sabes qué índice de referencia coger, porque no hay un índice de referencia perfecto nunca. No sabes si coger el IBEX 35 para una acción española, un índice país, un índice más europeo, un índice internacional, coger el Standard & Poor's porque es el que se utiliza generalmente. No sabes lo que tienes que coger muchas veces. Y segundo, porque las betas suelen ser diferentes para distintos marcos temporales. Con esto quiero decir que la beta de una empresa puede ser 1,2 si estamos en periodos semanales, lo que querría decir que esa acción o esa empresa es más agresiva que el mercado. Si nos pasamos a periodos mensuales puede ser de 1, es decir, una acción que se comporta igual que el mercado, y sin embargo si nos pasamos a periodos anuales puede ser una beta de 0,8, una acción más defensiva. La beta varía en función de las temporalidades que utilicemos. Por eso nosotros vamos a utilizar algo que va a tomar en consideración únicamente datos intrínsecos de la propia acción. No vamos a necesitar índices de referencia. O sea que, ahora sí, ¿cómo calcular la volatilidad? Nos pasamos al Excel. Bien, pues ya estamos en Excel. Os voy a enseñar dos ejemplos. El primero va a ser muy sencillo para
deciros cómo tenéis que diseñar esto y calcular vuestras volatilidades, y en el segundo os voy a enseñar una comparación, una comparativa. En este caso yo he elegido Ford y he elegido empresas para los dos ejemplos, pero vosotros podéis incorporar cualquier instrumento financiero. Esto sirve incluso con pares de divisas. Para todo se hace exactamente lo mismo. En primer lugar, lo que he hecho ha sido calcular la volatilidad anual de Ford, empresa que he elegido para este ejemplo, en los 11 últimos años. Realmente vamos a tener 10 datos porque vamos a hacer los incrementos del precio de cotización. Cuantos más datos tengáis, más vais a poder ajustar el cálculo de la volatilidad. Es decir, si tenéis una base de datos más amplia, pues lógicamente quitando quizás algún periodo anómalo, que de eso vamos a hablar después en el próximo ejemplo, pues vais a construir una función de volatilidad bastante más exacta que si cogéis, como yo, únicamente 10 años. Pero bueno, para explicároslo he cogido solo eso. ¿Cómo vais a coger estos datos? El histórico de cotización, pues es muy sencillo. Buscáis en internet histórico de cotización de Ford, de Inditex, de Apple, de lo que queráis, y muchas páginas pues os van a ofrecer ese histórico de cotización. Investing mismamente me parece que lo probé sin ningún tipo de problema. En el caso de que fuera alguna empresa más recóndita y no vinieran, pues simplemente lo que tenéis que hacer es iros al gráfico y trasladar en este caso que estamos haciendo la volatilidad anual, el precio de la última sesión de cada año, lo trasladáis al Excel y lo calculáis exactamente igual. ¿Cómo hallamos estos incrementos, las rentabilidades? Pues lo que tenemos que hacer es, le damos a igual, abrimos paréntesis, un año menos el año anterior, cerramos paréntesis, dividido el año anterior, y así tenemos un incremento. Esta ecuación que acabamos de hacer la arrastramos hacia abajo y lo tendríamos para todos los años. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a calcular la rentabilidad media. Esto no es un paso obligatorio, pero sí que nos va a ayudar bastante a comprender cómo funciona. Entonces le damos igual, vamos a utilizar la función promedio, únicamente promedio, y vamos a seleccionar los datos que hemos calculado. Cerramos el paréntesis y nos da menos 3,80%. Esto quiere decir que la rentabilidad media anual de Ford es de menos 3,80% para estos datos, es decir, para este periodo de tiempo que estamos teniendo en cuenta, para este periodo determinado que nosotros hemos delimitado, que han sido 11 años. Ahora bien, lo importante, la función de volatilidad. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar una función que es la desviación típica, pero dependiendo de la versión de Excel que tengáis, vais a tener que utilizar una u otra. En el caso de que tengáis versión, creo que es 2007 y anteriores, podéis utilizar esta función que es desvest. Bueno, me está pasando un contenedor por mi calle, un poquito más alto. Bueno, desvest, desviación estándar. Esta función yo no la puedo utilizar ya porque tengo una versión actualizada. Si os pasa como a mí, tenéis que utilizar esta que es desvest.m, desviación estándar de la muestra. Le dais doble clic a una u a otra y seleccionáis los mismos datos de antes. Cerramos paréntesis y nos da un 21,49% de volatilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener desviaciones del 21,49% con respecto de la rentabilidad media, que es el menos 3,80%. La volatilidad es esta. Ahora bien, en este ejemplo de aquí, he añadido el año 2021. Sí que es cierto que no tenemos el precio de la última sesión de 2021. Lo que he hecho yo ha sido coger el precio del último viernes, del viernes pasado, 22 de octubre de 2021, 16,28. ¿Para qué? Pues para enseñaros que si acabase el año así, tendríamos un incremento, una rentabilidad en el último año del 85%, de casi el 100%. Y esto lo cambiaría todo. Esto es un resultado anómalo, como os decía. ¿Esto hay que tenerlo en cuenta? Pues a ver, hay que tenerlo en cuenta, en periodos tan pequeños va a cambiar mucho. Si tuviésemos más años, como os he dicho antes, pues este impacto se vería disipado. Sin embargo, ¿qué pasa aquí? Pues que la rentabilidad media con la función promedio
pasa a ser de 4,30% en positivo. Antes teníamos una rentabilidad media negativa y ahora la tenemos positiva, y la volatilidad también se ve incrementada de forma notable. Antes teníamos una volatilidad del 21,5% y ahora una volatilidad de casi el 34%, una volatilidad ya bastante alta. Esto sería una volatilidad intermedia. Entonces, incluir un año más, solo un año más, en nuestra muestra de datos puede hacer que la volatilidad cambie sustancialmente. Para el próximo ejemplo, lo que os voy a enseñar es esto de aquí, que es la volatilidad mensual. He cogido exactamente los mismos datos. Para el año 2010 solo he cogido diciembre porque teníamos un dato, el 16,60. A partir de 2011 he tenido en cuenta todos los meses hasta 2020. El incremento del precio de la cotización, la rentabilidad, se hace exactamente igual con la función que os enseñé antes del incremento, y si bajamos vamos a tener una rentabilidad media mensual en los últimos 10 años del menos 0,21% y tenemos una volatilidad del 7,94%, es decir, podemos tener desviaciones del 7,94% con respecto de la rentabilidad media, que es menos 0,21%. ¿Qué es esta casilla de aquí? Pues es la volatilidad anualizada. Esto es algo que yo no os recomiendo hacer, hay gente que lo hace, pero yo no os lo recomiendo porque no se ajusta a la realidad, y lo vamos a ver. La volatilidad anualizada, por si alguien se interesa, se calcula. En este caso tenemos la volatilidad mensual, 7,94, aquí lo veis en la función 7,94, lo multiplicaríamos por la raíz cuadrada de 12, ya fuera con la función, o en mi caso yo he hecho por 12 elevado a 1 medio. Es como multiplicarlo por la raíz cuadrada de 12 y obtendríamos lo que sería la volatilidad anual. ¿Cuál es el problema? Que partimos de 7,94 de volatilidad mensual y esto nos arroja una volatilidad anualizada de 27,49%. La volatilidad real anual es de 21,49%. Es bastante alejada. Por eso os digo que yo no os recomiendo esto. Si no tenéis más opciones podéis hacerlo, pero si tenéis resultados anuales, cotizaciones anuales, pues es mucho más fácil hacer la función de volatilidad con los resultados exactos y fuera. Y por último os voy a enseñar un ejemplo, también con Ford, de una cotización intradía, de un ejemplo diario, en el que yo he tenido en cuenta septiembre de 2021 y lo que va de octubre. Lo que va de octubre hasta el viernes de la semana pasada, como os he dicho, hasta ese 16,28 de precio de cotización. Esto se va a ver bastante más claro porque vemos que el 1 de septiembre teníamos un precio de 13,11 y el 22 de octubre 16,28, es decir, la cotización, el precio de cotización ha subido en torno al 20-25%. Si hallamos los incrementos de rentabilidad, nos queda una rentabilidad media del 0,63% diario, es decir, tenemos, no llega al 1%, pero más de un 0,5% de rentabilidad diaria, de rentabilidad media diaria, una rentabilidad muy alta. Si calculamos la volatilidad, nuevamente con la misma función de la desviación estándar, de la desviación típica, tenemos un 2,13%. Esto significa que podemos tener desviaciones de un 2,13% con respecto de la rentabilidad media, que es 0,63%. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que si nosotros tenemos una volatilidad del 21,49%, podemos decir, vale, ¿y qué? ¿Esto qué es? ¿Es una volatilidad baja? ¿Es una volatilidad alta? ¿Es una volatilidad normal? Bueno, cuando ya conocéis la acción, pues podéis pensar que esto pues, podría ser una volatilidad intermedia, vamos a decir. Si no la conocéis, la acción, y lo estáis haciendo de primeras, yo os recomiendo que lo comparéis. Aquí he hecho una comparación muy exagerada para que se vea bien, pero lo lógico y lo recomendable es que lo comparéis con empresas del sector, con empresas parecidas, incluso con competencia. Aquí lo que vamos a hacer, lo voy a ampliar. De hecho, voy a quitar esto para que se vea mejor. La de la izquierda es Microsoft, la de la derecha es Tesla, ¿vale? Lo digo porque voy a quitar esto para poderlo ampliar más. Vale. Aquí tenemos Microsoft, está pasando el mismo tío pesado del contenedor por la calle con el contenedor, otra vez con el contenedor. Bueno, a la izquierda tenemos Microsoft, a la derecha tenemos Tesla. Aquí vamos a hallar la volatilidad mensual y tenemos
los datos de cotización de los meses desde 2016 hasta 2020. Es decir, vamos a calcular la volatilidad mensual de los últimos 5 años. Tenemos los datos de cotización de los meses desde 2016 hasta 2020, como digo, y calculamos las rentabilidades con el incremento igual que antes. Aquí los promedios, tenemos un promedio de rentabilidad, una rentabilidad media mensual de Microsoft del 2,53% positiva y de Tesla del 6,60% también positiva. Sin embargo, tenemos que para Tesla la volatilidad es del 19,19% mensual, bastante alta, es decir, tendríamos desviaciones del 19% para una rentabilidad media del 6,60%. Sin embargo, aquí para Microsoft tenemos una volatilidad del 5,32%. Es que prácticamente la de Tesla es 4 veces más que la de Microsoft. Entonces, siendo las dos empresas o teniendo las dos empresas rentabilidades positivas que ahora os las voy a enseñar en el gráfico, han sido bastante claras, tenemos que para Tesla en los últimos 5 años la volatilidad mensual ha sido mucho más exagerada que la de Microsoft, ha sido 4 veces mayor. Así es como podemos determinar si la volatilidad de una empresa es baja, es alta o es intermedia. En el caso de Tesla es una volatilidad considerablemente alta, yo creo que esto todos lo sabemos, no hace falta calcularla. Para Microsoft tampoco es una volatilidad muy baja, vamos a decir que es una volatilidad intermedia tirando a baja, pero lo de Tesla es exagerado. Entonces, haciendo comparaciones es como podéis sacar conclusiones. Ahora sí, nos vamos a ir al gráfico y vamos a ver Microsoft y Tesla y vamos a ver las volatilidades. Estamos en el gráfico, esto es Microsoft, y podemos ver cómo efectivamente la volatilidad intermedia, la volatilidad baja que tenía Microsoft, se refleja muy bien en el gráfico. Microsoft tiene una tendencia alcista bastante clara, esto es el marco temporal diario, ¿vale? Cada vela que veis aquí, cada vela es de un día. Tenemos una tendencia alcista muy suave, muy clara. Los retrocesos no son nada agresivos en comparación con lo que sería la tendencia primaria alcista. Solo tenemos uno más agresivo, que tiene que ver con la pandemia. Sin embargo, el resto de la cotización, el resto de la tendencia es alcista, clara y bastante limpia. Sin embargo, si nos vamos a Tesla, no lo tengo en mi lista de seguimiento, o sea que lo busco ahora mismo. Para el gráfico de un día tenemos una tendencia que también es alcista, pero ya no es tan limpia. Vemos que hay bastantes más cambios. De hecho, vemos aquí que la pandemia afectó de manera notable, pero luego tuvo un rally alcista increíble y a principios de año ha tenido una caída y una caída muy importante. Ayer, por ejemplo, rompió su máximo histórico, rompió la resistencia que había aquí sobre los 900 euros y se fue un 13% alcista. Eso ya nos dice la volatilidad inmensa, la increíble volatilidad que tiene Tesla, que rompe una resistencia y en un día se hace un 13% y hoy está subiendo de nuevo, está subiendo aproximadamente, ahí lo vemos, un 3%, pero ha llegado a estar más alta, ha llegado a estar, pues no sé, ¿a cuánto habrá estado? A un 6% alcista, es decir, en 2 días se ha podido meter cerca de un 20% de incremento en el precio de cotización. Luego podemos tener otra caída perfectamente hasta aquí porque es Tesla y la volatilidad, como hemos visto, es altísima. Entonces, si comparamos los dos gráficos, quedaos con el de Tesla porque os voy a poner Microsoft de nuevo otra vez, vemos que aquí Tesla, pues sí, es una tendencia alcista, pero los retrocesos son muy agresivos. Sin embargo, Microsoft tenemos una tendencia alcista muy clara, muy limpia y muy poco volátil. Entonces, creo que ha quedado clara la definición de volatilidad. No obstante, si tenéis cualquier duda, sugerencia, me la dejáis en los comentarios, ya sabéis, os estaré dejando por aquí un vídeo y el botón de mi canal, suscribiros, habrá más vídeos muy pronto seguro y si os ha gustado el vídeo pues le podéis dar like, espero que os haya quedado claro y nos vemos en el próximo. Un saludo.